Mucho gusto, soy Olger Andrés Bocanegra, licenciado en Filosofía e Historia, y en el marco de las pedagogías críticas, tendencias y discusiones queremos plantear una problemática acorde a la construcción de caminos pedagógicos críticos. Y es que en una institución de la localidad novena de Fontibón se han presentado unos inconvenientes de carácter intercultural. Por un lado, un niño guayú ignora su ascendencia por razones de sentir burlas entre sus amistades por la familia a la que pertenece, por lo que ha decidido enfocarse solo en su, entre comillas, rendimiento académico. Por otro lado, una familia inga del Putumayo ha sido desplazada, ha llegado a la localidad, ha matriculado a sus niños, varios miembros de la misma familia, pero ellos dicen sentirse estigmatizados por la forma como se ven, por sus tradiciones y también por sus apellidos. Apellidos como Hasoy, Hakanamijoy, Hansasoy. Entonces, la institución, ¿en qué se ha enfocado? En hacerle seguimiento a su, entre comillas, rendimiento académico y no en tratar de adaptarlos al nuevo contexto pedagógico y académico en el que se encuentran. Aquí tiene fuerza el texto de colonialidad de la educación y en especial el capítulo 4, pensarse una pedagogía decolonial, aportes de académicos de la Universidad del Magdalena, que busca interculturalizar, reconfigurar y resignificar el sentir, el pensar y el actuar para el vivir. No usar un término tan competitivo como el de rendimiento, sino hacer una biopraxis, donde lo biológico y lo social, lo emocional y lo racional, lo espiritual y lo material, entre otros, sea la meta, lo holístico del ser humano. Todo esto teniendo en cuenta que pensamos según donde vivamos, y el vivir lleva al pensar. No preparamos estudiantes para presentar pruebas, los preparamos para la vida, y esa vida debe estar estructurada en leer y escribir, sí, pero también en reflexionar y dialogar. Cuando nosotros tratamos de vivir con otros, en última lo que queremos es convivir, y debemos aceptar algunas diferencias. Eso, aceptar las diferencias, nos lleva a un estado de bienestar. Porque como lo menciona Enrique Dussel en el recurso audiovisual de pedagogías críticas, humanismo y descolonización, es la pedagogía burguesa la que busca memorizar y reproducir algunos sistemas, es decir, la que se piensa en el rendimiento. Por lo otro lado, la pedagogía descolonizadora es la que busca el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento reflexivo, la pedagogía dialogante, que nos busca tratar de solucionar problemas concretos. Por lo que debemos pensar nuevos contenidos en nuestra pedagogía para efectos de tratar de dejarle a nuestras nuevas generaciones una educación sin importar sus razas ni sus etnias. Soy Víctor Giancarlo Sandoval Certuche, licenciado en Literatura. Continuando con este diálogo frente a esta problemática que se presenta anteriormente en esta institución y donde hacemos este análisis con las pedagogías decoloniales y estas pedagogías críticas de América Latina y el Caribe, es importante que iniciemos también esta continuidad sobre el concepto de subjetividad, ¿sí? Recordando que la subjetividad permea todos los aspectos de la vida social, siendo esta propagada a todas las dinámicas, todos los niveles, desde una cotidianidad hasta unas estructuras más amplias de la sociedad, ¿sí? Torres, en uno de sus textos más amplios, nos dice que la subjetividad trasciende las condiciones económicas, políticas, abarcando lo personal, lo social y lo cultural. Como es una situación de orden cultural, Catherine Walls en la pedagogía decolonial nos habla sobre todas esas trascendencias, esos tránsitos y esas emergencias que tenemos que trabajar. Y me voy a situar en dos capítulos importantes. Uno será el capítulo 11 que se titula Donde llega uno, llegan dos, llegan tres. Este capítulo nos enmarca o nos ubica geográficamente en unas comunidades negras del Caribe colombiano, ¿sí? Nos expone esas experiencias demostrando que esas comunidades se movilizan a partir del consentimiento que nos hace ser agentes y gentes de aquí y de allá, relacionada un poco con esa canción de Facundo Cabral, no soy de aquí, no soy de allá. Es decir, que las experiencias a través de la palabra
nos va a posibilitar construir unas relaciones sólidas. Estas relaciones son las que se fracturaron entre esta institución y estos dos casos de situaciones culturales o interculturales que se han expuesto en este video. Así pues, nos lleva a pensarnos entonces que existen unas emergencias de acción para configurar un interés en los discursos, en las prácticas y en las representaciones de nuestras posturas críticas, convirtiéndonos, como dice el texto, como dice este capítulo, en un cosmos existir. Existimos en un cosmos para un cosmos, ¿sí? Es necesario entonces, desde ahí, establecer la pregunta por y en el contexto, a través de una narrativa de relacionamiento. Esta narrativa de relacionamiento nos va a permitir ser co-creadores de unas situaciones que tal vez no pueden cambiar todo un sistema pedagógico, social, educativo, pero sí nos va a permitir pensarnos, criticarnos, debatir y accionar frente a ello. Y se relaciona con el capítulo 13 que se llama Pedagogía de la Reexistencia. Y en este capítulo hace un gran tránsito frente a todas estas situaciones de las diversas comunidades existentes en Colombia, exactamente comunidades indígenas y comunidades negras, donde en primera instancia nos hace pensar que el arte debe verse como una pedagogía decolonial, ¿sí? Movilizando la diversidad de pensamientos, las opciones de vida, las maneras diferentes de hacer, de sentir, de actuar, pero sobre todo de pensarse el mundo. ¿Por qué? Porque es que el arte debe verse como un sistema de representación, de comprensión, imaginación, simbolización, pero sobre todo de problematización de un proyecto de mundo actual. Y así llegamos entonces al abarcamiento de que la diversidad tiene dos caras. Una es de reconocer y consolidar la narrativa democrática donde participamos tú, yo y todos. Y segundo, rechazar todo tipo de obstáculo de creencias y manifestaciones culturales que son las que nos permiten estar y ser en comunidad. Buenas noches, soy Sandra Juliet Ayala, licenciada en Educación Preescolar y maestrante del programa de Pedagogías Críticas e Intervención Socioeducativa. Partiendo de que la interculturalidad es la concienciación nuestra de la existencia de otro, de ese otro que es diferente a mí. Para que haya una buena interculturalidad, debe haber una buena intraculturalidad. Cuando hablamos de intraculturalidad, nos referimos a la apropiación de la cosmovisión de cada grupo propio. El amar su cosmovisión, el amar sus costumbres, su idiosincrasia, el escuchar a los abuelos, el conocer las historias de los abuelos, eso genera un ambiente propicio para una interculturalidad dentro de un ambiente de aprendizaje. Teniendo en cuenta la interculturalidad, hay una funcional. La funcional tiene que ver con la introducción de algunos contenidos relativos a diferentes culturas. No toca una transformación de currículo, mientras que la interculturalidad crítica quiere hacer cambios, su pretensión es hacer cambios sociales, cambios en la cultura, cambios en la economía, cambios en la salud y por supuesto hace una transformación de currículo. ¿De qué manera? Hay unas estrategias pedagógicas, una de ellas es, por ejemplo, invitar a un taita o a una persona miembro de una comunidad étnica, de un grupo étnico, y sabemos que los grupos étnicos pueden ser indígenas, población NARP o ROM. Entonces, traer una persona de ese grupo para que nos cuente historias, para que nos cuente algo de su cosmovisión. También pueden hacer actividades de siembra, de la manera como los indígenas, por ejemplo, siembran. Cuando hablamos de la cultura NARC, negros, afrodescendientes, raizales o palenqueros, podemos llevar grupos de currulao, no sé, que los jóvenes y las jovencitas elaboren instrumentos convencionales de esas culturas. Entonces esa es como la propuesta.
Gracias.